Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Código Peligro. Su anfitrión habitual, el señor Francisco Ortiz, se encuentra de permiso especial, así que yo, Mabel Díaz, les voy a estar acompañando durante el programa de hoy. Un gusto estar con ustedes. Y para iniciar nuestro espacio dedicado a todo lo que tiene que ver con temas de inseguridad y de violencia, queremos abordar un tema que siempre suele ocupar los primeros titulares en las noticias cuando se realizan operativos de gran envergadura. Sin embargo, hay que decir que el peligro sigue latente. No se terminan con esos operativos o con detenciones de personas que están vinculadas a este hecho delictivo. ¿Y de qué estamos hablando básicamente? De personas vinculadas o que habrían cometido o que cometieron lo que tiene que ver con violaciones, con persecuciones, todo con fines sexuales. Y es por eso que queremos abordar esta problemática a la cual, una situación a la cual podemos estar expuestos todos, adultos, generalmente lo asociamos con menores de edad, pero no es así. Todos, de alguna u otra manera, estamos expuestos a este peligro. Y para ello estoy en compañía del comisario Juan Fretes. Me dice, usted, me corrige si lo digo mal, usted, comisario, es oficial de enlace del Departamento de Interpol, ¿es correcto? Correcto, así mismo como estabas mencionando, Mabel. Buenas tardes a la audiencia de Noticias Paraguay. Y como ya hiciste la introducción del tema, es un tema muy vidrioso, sí, muy sensible, y por sobre todo vamos a poder hablar de cuál es la intervención que tiene la Policía Nacional desde la Unidad Especializada en Cooperación Policial Internacional. Y todas las personas van a poder entender por qué la cooperación policial internacional es muy importante para, por sobre todo, capturar a las personas, detenerlas y obviamente el proceso que sería ya la extradición. Comisario, para empezar, en términos sencillos, para que la gente pueda hilvanar y relacionar con los hechos de los que estamos hablando, ¿qué son o quiénes son los delincuentes sexuales? Vamos a empezar por ahí. Es algo muy triste, Mabel, ya que los delincuentes sexuales en su gran mayoría, en su gran porcentaje, son personas que están dentro del seno familiar. Es lo más recurrente. De hecho, que dentro de la gran mayoría de las intervenciones que ocupó realizar al Departamento de Interpol a través de la División Operaciones, son compatriotas que estaban viviendo muchas veces quizás en países como Argentina, países como España, cometieron el hecho. Hechos siempre sexuales, siempre relacionados a abusos sexuales. Abusos sexuales, siempre. Violaciones, abusos sexuales. Sí, siempre cometieron el hecho y luego, de manera casi inmediata, en su gran mayoría, vinieron a buscar refugio aquí a Paraguay. Muchos de ellos en sus ciudades natales, otros en otras ciudades realizando otro tipo de labores, ¿sí? Entonces, para poder tener un panorama, así como decís, claro, el compatriota en su gran mayoría realizando actividades laborales dentro de Argentina, España, comete ese ilícito y viene a refugiarse en el país. Muchas veces, Mabel, dentro de los distintos pasos migratorios no controlados es que realizan su paso migratorio al Paraguay. Entonces, esa es siempre la casuística que guarda relación a los casos de personas prófugas de la justicia de otros países, que en su gran mayoría son compatriotas y vienen a guarecerse nuevamente aquí en tierra guaraní. Pero también las estadísticas, y usted mejor nos lo explicará, hablan de personas extranjeras, no precisamente de compatriotas, de paraguayos, sino de extranjeros que vienen a nuestro país luego de haber cometido delitos sexuales en otros países, ya sea en su país de origen, un tercer país, etcétera. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿Paraguay se convirtió en un refugio para los delincuentes sexuales extranjeros?
Te hago el siguiente planteamiento. Paraguay se está convirtiendo en una tierra segura y por sobre todo Paraguay está demostrando cuál es la efectividad de las distintas intervenciones que tienen sus unidades especializadas investigativas y sus unidades especializadas en cooperación policial internacional. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayor cantidad de personas, así como estás diciendo, y en este caso puntuales, personas que tienen causas por abuso sexual infantil, cierto, buscan refugio, pero hay un alto porcentaje de efectividad en las intervenciones de las detenciones de personas y por sobre todo la extradición de las mismas nuevamente a los países requirientes, que en su gran mayoría son países vecinos dentro del Mercosur. Ya. ¿Esto se da en los últimos tiempos a raíz de qué? ¿O siempre ha sido una regla, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la captura, expulsión, la firma de tratados, acuerdos y demás de cooperación para eliminar este tipo de delitos, bueno, y detener a las personas involucradas? Bueno, hay un ecosistema muy interesante, Mabel, dentro de lo que serían los pasos migratorios con Paraguay, Brasil, Argentina y otros países. ¿Por qué ecosistema interesante? Y eso es muy importante resaltarlo. Hoy en día, 43 puestos migratorios de manera oficial, según la Dirección Nacional de Migraciones, están habilitados. Entonces tenemos 402.000 kilómetros cuadrados de territorio. No todos los pasos migratorios tienen el control debido, ¿sí? Es algo que se está trabajando precisamente desde las distintas instituciones para poder tener una presencia más efectiva en zonas de frontera. Entonces es por ello de que muchas veces es permeable el ingreso de personas con causas en otros países y que buscan refugio precisamente nuevamente en Paraguay. Un porcentaje bastante alto de esas personas que tienen una causa ligada o pegada en otros países son precisamente paraguayos. Siempre, así como te mencioné, dentro de sus pueblos de donde son originarios. Otras de las personas buscan refugio en otros departamentos, como el departamento central, y un común denominador muy importante para que todas las personas que nos están mirando tengan en cuenta de que son personas que realizan labores domésticas, digamos, en el sentido de esa persona que vos le contratás como tu electricista, le contratás quizás como tu albañil que está haciendo esas labores, que muchas veces vos no le decís a la persona, tráeme tu documento, vamos a ver, presentarme un certificado de antecedentes para darle paso precisamente a tu hogar. Entonces eso es un punto para tenerlo muy en cuenta. Vale, ese punto quiere decir, o sea, en realidad debe ser una norma, ¿verdad? Cada vez que metemos, valga la redundancia, o permitimos el ingreso de una persona extraña a la familia o ajena a la familia en nuestra vivienda, siempre tenemos que pedirle la documentación requerida. Es una recomendación, solamente una recomendación, que cuando vos vas a emplear a alguien y le vas a dar acceso a lo más sagrado que tenés, que es tu hogar, que te presente un certificado de antecedentes policiales para que vos puedas saber fehacientemente que esa persona no tiene ninguna causa ligada. Y la persona que nos está escuchando quizás se preguntará, pero ¿y por qué el comisario está diciendo que el albañil, el electricista, el plomero o el jardinero me tenga que presentar un certificado de antecedentes? Para poder, por sobre todo, evitar que una persona que está al margen de la ley ingrese a lo más sagrado que tiene la persona, que es justamente su hogar. ¿En base a qué, Mabel? En base a las estadísticas que tenemos de las personas ya detenidas con causas internacionales. Siempre hablamos de causas internacionales, precisamente de abuso sexual, que realizan esas labores para poder solventar su subsistencia. Porque siempre es esto. Vos me decís, comisario, no le conocés a alguien que trabaje barato. Vos sabés que se me rompió acá una parte de mi pared y quiero arreglar y no tengo un presupuesto demasiado elevado. Yo te digo, sí, don Jacinto hace buenos trabajos y es barato, ¿verdad? Ese es el común denominador prácticamente, ¿verdad? Entonces, es un punto también para que las personas puedan tener en cuenta en el momento de a quién dan acceso a su hogar.
Pero de repente los televidentes que nos están viendo pueden decir, pero yo le puedo pedir el documento, me puede presentar su documento o su certificado de antecedentes. ¿Y qué pasa por ahí si el certificado no consta realmente los datos fehacientes de eso? Los certificados por ahí pueden estar adulterados o no. Totalmente. ¿Cómo se diría? Se derriba o se pone una barrera, ¿verdad? Pero de todos modos la vulnerabilidad queda, la probabilidad de que esa persona por ahí tiene un antecedente que finalmente logra tapar, logra ocultar. Totalmente, pero imagínate, estamos hablando de un escenario totalmente vulnerable primero. Sí. Pero con esta medida quizás de ese 100% de vulnerabilidad pase a ser un 30%. 30%. Entonces, medidas a tomar o consejos a tomar, o como decimos dentro del ámbito de la cooperación, buenas prácticas para los vecinos. Sí. Comisario, la vigencia de este registro, es muy importante que la gente sepa, la vigencia de este registro de delincuentes sexuales. ¿Qué significa este registro? ¿Qué datos contiene? ¿Qué abarca? Si por favor nos puede explicar para que la gente sepa. Bueno, los datos filiatorios completos de las personas, obviamente que son requeridas o que fueron detenidas ya en su momento por estos ilícitos. Cuáles son los juzgados quizás que estaban llevando las causas, cuáles son, en el caso de ser causas internacionales, cuáles son los países requirientes, ¿sí? Y por sobre todo, cuáles fueron, digamos, los hechos a las cuales estas personas estaban relacionadas. Esos son los datos que tiene ese registro y por sobre todo estadísticamente nos da un indicador cuáles son los países con mayor requerimiento para Paraguay en el sentido de publicaciones de notificaciones rojas, por ejemplo, claro, en los casos de abuso sexual infantil. Con esto de publicaciones de notificaciones, quiere decir que este registro, y quiero puntualizar mucho esto, este registro contiene datos de personas no solo condenadas por delitos sexuales, sino también o procesadas o con órdenes de captura, ¿correcto? Correcto. Personas ya detenidas, ya sometidas a proceso, ya extraditadas a los países que estaban requiriendo precisamente de su presencia para ser sometidas a proceso, otras que ya están procesadas, siempre dentro de las legislaciones de los países que están requiriendo precisamente a esa persona, y también personas que están aún siendo buscadas por esos ilícitos. Esto quiere decir que este registro contiene nombres no solo de paraguayos. No, es un registro a nivel macro. Se comparte, que Paraguay comparte con otros países con los que tiene convenio. Muy importante aclarar eso. Bueno, ahí dijiste una palabra clave, compartir a través de convenios. Bueno, Paraguay hace ya 49 años es miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y es el mayor canal de cooperación policial a nivel mundial, ya que Interpol tiene a 196 países miembros que comparten precisamente, así como estás diciendo, datos sumamente precisos en lo concerniente al combate, la prevención y la represión de todos los ilícitos transnacionales. Uno de ellos, precisamente como estamos hablando, el abuso sexual infantil. Podemos hablar también de trata de personas. Claro. Y podemos hablar también de venta y distribución de material de abuso sexual infantil, que es prácticamente una de las actividades lucrativas de organizaciones criminales transnacionales. Todo eso se comparte a través de un sistema trazable, auditable y con las medidas de seguridad correspondientes para evitar cualquier tipo de filtración y cualquier tipo de ataques externos que puedan adulterar los datos que se comparten a través de ese sistema. Ahora, volviendo al registro, ¿este registro es de estado público? ¿La gente puede acceder a él o no, básicamente? Bueno, referente a tu pregunta, los investigadores y los analistas tienen ese registro. Ah, ok. ¿Sí? Es claro, es para los investigadores y policías. Para los investigadores y para las personas que están abocadas precisamente a la investigación de estos ilícitos. Y siempre también está dentro de un ámbito de confidencialidad en el uso de la información.
hay una trazabilidad de la información y por sobre todo hay una auditoría constante en cuál es el uso que se le da a la información que se extrae ese sistema y por sobre todo que se carga. Ya, por otro lado, comisario, también nos han facilitado ustedes estas estadísticas muy importantes. Por ejemplo, quiero detenerme, por ejemplo, en el tema, lo que tiene que ver con la detención, expulsión y extradiciones que ha realizado la Interpol. Por ejemplo, hablan en un rango de entre enero y mayo, 7 detenciones ejecutadas y 6 individuos extraditados, dice. ¿Es correcto eso? Es totalmente correcto, Mabel. Ya. También hablan incluso, y quiero ahondar un poco más en esto, en lo que tiene que ver con las nacionalidades de las personas detenidas. Veo, por ejemplo, que en su mayoría obviamente son paraguayos, pero también existen argentinos. Y no sé si queda también personas de otros países, como por ejemplo, o de otros sectores del continente, de otros continentes como Europa. ¿Es correcto eso? Bueno, así como te dije, en su gran mayoría son compatriotas que ya tenían una vida en Argentina o en España, buscan refugio en Paraguay, tienen causas pegadas por abuso sexual infantil y son detenidas por los compañeros de la División de Operaciones que se encargan de operativizar todas las informaciones que se comparten a través de los grupos especializados de trabajo que se encuentran en la región. Uno de ellos de búsqueda y detención de prófugos, otros también de protección a comunidades vulnerables, niños, niñas y adolescentes, y también los grupos especializados en lo concerniente al cibercrimen, ciberdelito. Entonces, todos tienen una relación, o guardan relación, mejor dicho, cuando se tratan de este tipo de detenciones y este tipo de capturas. Muy importante también, ahí estamos viendo los detalles, comisario, el desglose mensual que le decía. Lo que tiene que ver con este mes, con este abril, por ejemplo, aumentó, digamos, dos paraguayos detenidos, ¿verdad? Sí. Con antecedentes. Ahora bien, y me refería a esto, un brasileño y un argentino también, todos en el mes de abril. Entonces, definitivamente este tema de que los que cometieron este tipo de hechos, los delincuentes sexuales, no pueden esconderse o no pueden hacerlo por mucho tiempo. Claro, así como te mencioné, vienen a guarecerse en sus ciudades natales, vienen a guarecerse en otras regiones del país, pero siempre, quizás algunas veces se tarde un poco más, se tarde menos, pero es importante resaltar, Mabel, lo que habías mencionado, ese compartir la información hoy en día es prácticamente periódica. Existen grupos especializados que están abocados precisamente al intercambio de información. Colegas de la Policía Federal Argentina, otros cuerpos policiales de seguridad que se encuentran en el vecino país, la Policía Federal del Brasil, la Policía Nacional de España, por ejemplo, una policía muy colaborativa cuando se trata de este tipo de intervenciones y este tipo de casos. Y por sobre todo también la Policía Nacional misma dentro de las distintas unidades especializadas que posee y dispone. Y por sobre todo también hay que hablar de una expertise bastante aguda de los investigadores en estos temas, en estos casos, ¿sí? Y también el desarrollo de las distintas capacidades de nuestros investigadores y de nuestros analistas en cuanto a información se refiere. Y también, por sobre todo, resaltar el espíritu colaborativo de nuestras instituciones con facultades de aplicación de ley, como la Dirección Nacional de Migraciones, como los compañeros de la DINAC, por ejemplo, que son personas que facilitan el curar la información, bajarla a un escenario operativo y por sobre todo lograr la consecución exitosa siempre, ¿sí? Cuando se habla de detenciones de este tipo de casos y de este tipo de personas. Y también no hay que nunca olvidar de que los compañeros que se encuentran en las distintas comisarías y puestos policiales nos dan también información que siempre se procesa y que siempre es un norte dentro de una investigación. Dentro de lo que se pueda decir,
¿Se anima usted a decirme actualmente cuántas personas están siendo buscadas en nuestro país por delitos sexuales, independientemente de la nacionalidad? O si puede describirlas mejor, ¿cuántos paraguayos están siendo buscados aquí en nuestro territorio? ¿Cuántos extranjeros están siendo buscados? ¿Me puede decir ese dato? En comparación a lo que me estás diciendo, yo te puedo decir ahora 100. Termino de decirte 100 y ya son 120. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy dinámica la carga. Pero la cantidad de personas que están, digamos, prófugas de la justicia, ¿cuántas? Imagínate que estamos haciendo un programa por esta problemática. Entonces ya te puedes dimensionar que es un número interesante para poder sentarnos vos y yo a hablar de este tema. ¿100? ¿120? No puedo tirarte un número. ¿Qué es tan interesante? No puedo tirarte un número, pero sí, imagínate, y que las personas también se imaginen en su casa, ¿verdad? Que estamos sentados haciendo un programa por esta problemática. Imagínate toda la parafernalia que hay que mover para realizar este programa en base a esa problemática. Entonces yo sé también que las personas que están ahí se van a imaginar que es grande la problemática. No solamente aquí en Paraguay, sino a nivel mundial. Pero la pregunta tiene que ver para que la gente pueda dimensionar, ¿verdad?, esta situación. Por eso le digo. Sí, como te digo, yo no me puedo jugar a un número. Lo que sí te puedo decir que es algo muy dinámico. Hoy amanecemos con, por decirte un número, 50. Mañana son 60, 70. Las cargas de informaciones son, pero al minuto, al segundo, ¿sí? Los requerimientos de los juzgados de las 17 circunscripciones judiciales son prácticamente a diario. Paraguay carga información, Paraguay recibe información, entonces es algo muy dinámico. Imagínate, es siempre lo internacional, 196 países miembros cargando información al segundo, al minuto. Entonces, no podemos decir, no, hay hoy 100. Pero un promedio, comisario. Y como te digo, te vuelvo a reiterar, toda la parafernalia dentro de un programa televisivo al aire, esto es al aire, o sea, en vivo, perdón, sí. 100% en vivo, no te puedo decir yo, hay 25, había 50, 100, 200, ¿verdad? Entonces, ¿mínimo? Está en crecimiento, problemática en crecimiento, problema social, sí, problema social, ¿por qué? Dentro del seno familiar, en un 98% son intervenciones dentro del seno familiar que generan precisamente este tipo de ilícitos. Este brasileño que había sido detenido en nuestro territorio, que posteriormente, luego mucho tiempo, pudo ser aprehendido, ¿cómo es que, digamos, estuvo mucho tiempo, no pudo, digamos, pudo burlar los controles, pudo hacer una vida, y hasta que finalmente resulta detenido? ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica uno así como te digo, 402.000 kilómetros de territorio tiene el Paraguay, 43 puestos migratorios, así como te mencioné, habilitados de manera oficial. Hay otros pasos migratorios no controlados por los cuales es el tránsito prácticamente libre, digamos. Pero uno de ellos, sí, es el Puente Internacional de la Amistad, el paso o el tráfico vecinal fronterizo que se dice, ¿verdad? Muchas de las personas ingresan por ese paso migratorio y ya luego toman otro destino. Es lo que quizás entendemos que ocurrió con esta persona. Pudo haber pasado por ese lugar porque la mayoría de los mandatos de prisión eran del estado de Curitiba, ¿sí? Luego fue hasta la zona de Saltos del Guairá y ahí nuevamente se resalta la importancia de los grupos especializados de trabajo. Los colegas de la Policía Federal del Brasil y otras policías dentro del estado de Guairá habían acercado datos muy precisos a los compañeros de la división regional nuestra, dependiente del departamento de Interpol, que se encuentra en la ciudad de Salto del Guairá. Habían pasado información de que posiblemente este ciudadano brasileño se encontraba viviendo en Saltos del Guairá. Y obviamente todos los pormenores que hacían ya relación a este caso. Una veintena de denuncias por abuso sexual infantil, ¿sí? Esta persona cumplía... Era un pastor evangélico. Era pastor evangélico, sí, otras personas dicen que era un curandero,
Entonces nos quedamos con esa complejidad, ¿verdad? Lo que sí, ganaba la confianza de ese chico, de ese adolescente que buscaba una ayuda espiritual y se valía de eso para precisamente perpetrar los hechos, ¿verdad? Ahora bien, luego de toda esa información que recibimos, los compañeros de la regional ubicada en Saltos del Guairá realizaron todas las pesquisas, realizaron el recaudo de información, realizaron ciertas vigilancias en posibles lugares donde esta persona fue vista. Tal es así que sí, que se dio con que esta persona realizaba las mismas labores de consejero espiritual, por así decirlo, ¿sí? De pastor, y a la noche realizaba labores de delivery de comida, ¿verdad? Entonces, más o menos para que pueda tener una idea, fueron 2 meses de ese trabajo. Esta persona, el 14, creo que sí, el 14 de mayo fue detenida. Sí. Fue controlada. Los documentos fueron controlados, los documentos lo cual portaba en la vía pública de esta persona. Fueron corroboradas la identidad y el documento por parte de los colegas de la Policía Federal del Brasil. Y ahí fehacientemente se pudo saber de que esa persona era la que ya tenía, o sea, la que tenía 21 causas ya abiertas por abuso sexual infantil. Y que llevaba una vida pública. Eso es lo llamativo, para mí al menos, es que estamos hablando de una persona que tenía algo así como 26 órdenes de captura, ¿no? O lo que quiere decir 26 antecedentes. Una veintena de mandatos de prisión provenientes del Brasil. No así dentro del sistema de Interpol y no así dentro de lo que sería el sistema judicial paraguayo. Eso es muy importante aclarar. Que víctimas paraguayas no se registraron. No hay víctimas paraguayas, pero así como te digo, esto se realizó gracias al espíritu de cooperación policial internacional, porque esta persona no tenía estos mandatos de prisión dentro del sistema de Interpol. Eso es lo que voy de repente. ¿Cuántos delincuentes sexuales, sus datos, sus antecedentes no figuran en Interpol? ¿Y entonces? Bueno, y vamos a hacer otro estadio. ¿Cuántos sí ya hay? Ya hay. ¿Y cuántos de esos están detenidos? Sí, totalmente. ¿Y cuántos de ellos están siendo buscados o están escondidos? Totalmente. Vamos siempre al estadio correcto. ¿Cuántos ya están? ¿Cuántos están por operativizar? Y en base a ese requerimiento que vos estás haciendo, obviamente hay también un trabajo administrativo, hay un trabajo de gestión que los jefes hoy en día que ocupan el cargo de jefe de departamento y jefe de gabinete realizan con los pares de la Policía Federal del Brasil, otras policías también, para que pueda ser mucho más efectivo y mucho más dinámico todo esto. Los trámites, debido a este intercambio que tienen con países, la expulsión de las personas que son sorprendidas dentro de nuestro territorio se da de una manera mucho más ágil, rápida últimamente, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, agiliza bastante, Mabel, el hecho de que la persona que es requerida no haya realizado el paso migratorio de una manera oficial. Eso es lo que también facilitó en el caso del ciudadano brasileño la expulsión rápida, porque esta persona se encontraba irregularmente en el país, lo que hizo que precisamente por las causas ya dentro de su país y la coordinación previa ya con los pares de la Federal y los compañeros de la división, de la Dirección Nacional de Migraciones apostadas en Saltos del Guairá, que fehacientemente realizaron los controles en el sistema de movimiento migratorio, no reportaron ningún ingreso de manera legal. Entonces se realizó la expulsión prácticamente de manera inmediata y la entrega de esta persona a los pares de la Policía Federal, quienes realizaron el traslado a un centro de reclusión de esta persona. ¿Cuántos paraguayos que cometieron delitos sexuales en otros países han sido o extraditados para que cumplan con el proceso judicial en el lugar donde cometieron estos delitos? Bueno, ¿eso sí me puede decir? Sí, ¿cuántos? De hecho que lo tenés ahí acá dicen que son 7 detenciones ejecutadas, 6 individuos extraditados. Sí. Estos 6 son paraguayos. Son paraguayos. Ajá. De enero a mayo de este año.
De enero a mayo. Sí. ¿Y el año pasado, por ejemplo, más o menos? El año pasado serían una cantidad aproximada de 25 aproximadamente. 25 en todo el año. En todo el año. Por delitos de abuso sexual de infantil. abusos sexuales. Sí. Y ahora bien, en el caso de extranjeros que hayan cometido paraguayos que hayan cometido el delito dentro de nuestro país, su propio país de origen, pero que hayan huido al exterior, tienen una cantidad. Bueno, en ese caso, Mabel, es algo bastante complejo, te diré, porque la gran mayoría son compatriotas que huyen a otros países en base a los requerimientos judiciales, son por otros ilícitos, no precisamente por cuestiones de abuso. Ok, Sí. ok. Ya, y muy importante, saber también cómo podemos, siendo ciudadanos, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, cómo poder detectar este tipo de delincuentes sexuales, si existe alguna manera, algunos detalles que podemos tener en cuenta. No vendría mal que la teleaudiencia de NPI lo sepa. Entonces, ¿cómo podemos orientarle al televidente acerca de qué tiene que tener en cuenta o qué tiene que atender, ver, escuchar para poder detectar que probablemente sea una persona que podría tener algún tipo de vínculo a delito sexual? Bueno, dentro del seno familiar, así como te mencioné, la mayor cantidad de hechos de este tipo ocurren, ¿sí? Te puedo hablar como autoridad policial, te puedo hablar como padre, como hijo, de que la mejor forma de detectar esto es teniendo un diálogo franco con el hijo, con la hija, poder tener ese vínculo, ¿sí? Que mucho ya hoy en día se perdió, de que por sobre todo tu hijo o tu hija se te pueda acercar y decirte: mamá, papá, me pasa esto, o mamá, papá, yo vi esto. Pero ¿y qué hace mamá, papá cuando le dice el chico: yo vi esto? ¿A quién acude? Y es cierto, están las líneas gratuitas como el sistema de emergencia 911, sí. Pero también, Mabel, creo que te había pasado ese material, realizamos nosotros desde el departamento de Interpol distintas jornadas preventivas enfocadas. ¿Para quiénes? Niños, niñas, adolescentes, padres, grupos sociales, comisiones vecinales, son muy importantes, iglesias, grupos de oración, o sea, toda la ciudadanía, o sea, todo grupo social puede tener acceso a esto, ¿sí? Es a través de una nota dirigida al señor jefe de departamento. Creo que no sé si tendrías el flyer. Sería importante tener el flyer y el número telefónico. Sí, el número telefónico y un correo. Sí, ¿nos puede decir, por favor? Es el 0981960347 y el correo electrónico es ocnrrpp@pn.gov.py. 0981-960-347 sí. Y el correo electrónico que usted acaba de mencionar. Sí, un poquito largo, pero el número de teléfono es un poquitito más corto. Pero ¿tienen mucha demanda, comisario? Bastante demanda. ¿Y qué es lo que más le piden que traten, digamos, en las charlas? ¿En qué punto en particular? No sé si hay algo que quiere que se insista mucho. Los que les llaman, les hacen estos pedidos. Vos sabés que hay algo muy, te diré, muy lindo de compartir. La semana pasada estuvimos justamente con el equipo en la zona del departamento de Boquerón, localidades como Loma Plata, otras ciudades ahí en el Chaco paraguayo, y el pedido fue bastante puntual de los directivos de los colegios. Sí. Porque decían: comisario, vos sabés que le veo al chico retraído, muchas veces sin ánimo. Quizás sí el tema de las redes sociales sea importante, pero también poder un poquitito estimular o encaminar, mejor dicho, esa tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración y por sobre todo también actuar con inteligencia emocional, ¿verdad? Porque son temas que están dentro de la grilla de charlas que solemos brindar, ¿verdad? Entonces imagínate vos, ¿verdad? O sea, la inmediatez que te dan las redes sociales, no tuviste un me gusta, esa persona que querés que vea no ve, esa persona que querés que te responda no te responde, entonces el chico y la chica se sienten frustrados. Entonces poder hacerles llegar también a ellos de que existen otros mecanismos y otras maneras, ¿verdad?
pantallas apagadas, acercarte a tu mamá, a tu papá, un juego de mesa y poder por sobre todo generar, así como te digo, ese vínculo afectivo de nuevo y el generar confianza. Ya lo saben, señora, señor, ahí en las escuelas, colegios, grupos sociales también, están teniendo en la pestaña ahí sobre el Zócalo el número al cual pueden llamar, contactar para solicitar, ¿verdad, comisario? Sí, claro. Estas charlas, 0981-960-347. Yo creo que ahora va a aumentar la demanda, comisario. No, estamos preparados. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, siempre a las órdenes para hablar de este tipo de temas que tienen, que afectan a la seguridad de la ciudadanía paraguaya. Muchas gracias, comisario, por su tiempo. Por favor, Mabel, el gusto es nuestro y estamos siempre a las órdenes. Gracias. Vamos a seguir con Código Peligro, pero antes les quiero recordar algo, que llegan las internas municipales para